Aquella mañana, Mercedes no sabía que su vida cambiaría para siempre cuando cruzara la puerta de la habitación 300. El sonido de los monitores médicos llenaba el silencio mientras ella se acercaba a la cama donde yacía una mujer elegante, de cabello plateado, sumida en un coma profundo desde hacía 3 meses. «Buenos días, señora Elena», susurró Mercedes, como hacía cada mañana desde que comenzó a trabajar como enfermera privada en aquella lujosa clínica. Doña Elena Vázquez de Mendoza, 72 años, millonaria heredera de una fortuna textil, había sufrido un derrame cerebral que la mantuvo inconsciente durante meses. Su familia había contratado los mejores médicos, pero nadie esperaba que despertara. Mercedes, una enfermera de 38 años con el corazón lleno de esperanza, había aceptado el trabajo porque necesitaba desesperadamente el dinero. Su bebé, Santiago, de apenas 6 meses, requería una cirugía cardíaca urgente que costaba más de 200 millones de pesos, una suma imposible para una mujer trabajadora como ella. Mientras revisaba los signos vitales con sus manos expertas, Mercedes sintió algo extraño. La respiración de la señora Elena había cambiado sutilmente. Sus párpados temblaron casi imperceptiblemente. De pronto los ojos de la anciana se abrieron lentamente, luchando por enfocar la realidad después de tanto tiempo perdida en la oscuridad del coma. ¿Dónde estoy?», murmuró Elena con voz ronca y quebrada. Mercedes se inclinó sobre ella, su corazón acelerado por la emoción y la incredulidad. «Está en el hospital, señora Elena. Soy Mercedes, su enfermera. Ha estado en coma durante 3 meses. Gracias a Dios despertó». Elena la miró fijamente, estudiando cada rasgo de su rostro con una intensidad que hizo sentir incómoda a Mercedes. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sus labios temblaron incontrolablemente. No puede ser», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia el rostro de Mercedes. «Esos ojos, esa nariz, esa forma de la barbilla, Dios mío, eres tú». Mercedes se quedó inmóvil, confundida por la reacción extraña de la paciente. «Señora Elena, ¿se encuentra bien? ¿Quiere que llame al doctor?» Tal vez el coma la ha dejado un poco confundida. «¿Cómo te llamas, hija?», preguntó Elena con urgencia desesperada. Mercedes Jiménez». Elena cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. «Jiménez, claro, te dieron el apellido del hogar infantil, pero tu verdadero nombre era Mercedes Vázquez». El mundo de Mercedes se tambaleó violentamente. Las palabras de la anciana resonaron en su mente como un eco lejano y perturbador. «¿Qué está diciendo? No entiendo». «Hija mía», susurró Elena, tomando la mano de Mercedes con desesperación. «Soy tu madre, tu verdadera madre». Los minutos siguientes pasaron en un silencio denso y asfixiante. Mercedes sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si fuera arena movediza. Toda su vida había sido huérfana, criada en un hogar infantil, sin conocer jamás la identidad de sus padres biológicos. Había crecido con esa herida abierta, preguntándose constantemente quién era, de dónde venía, por qué la habían abandonado. «Eso es imposible», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. «Usted debe estar confundida por el coma. Tienes una cicatriz pequeña en la muñeca izquierda», dijo Elena con certeza absoluta. «Te la hiciste cuando tenías 2 años, jugando con unas tijeras que encontraste en mi escritorio. Y tienes un lunar en forma de corazón detrás de la oreja derecha». Mercedes llevó instintivamente la mano a su muñeca, donde efectivamente tenía una pequeña cicatriz que siempre había estado ahí, una marca que nunca había sabido cómo explicar. Su corazón comenzó a latir violentamente contra su pecho. «¿Cómo puedes saber eso? Porque yo estuve ahí cuando te lastimaste. Porque yo era quien te curaba las heridas, quien te cantaba para dormir, quien te cuidaba cada noche cuando tenías pesadillas. Porque yo fui quien te abandonó cuando tenías 3 años, y es el pecado más grande y doloroso de mi vida». Las lágrimas brotaron de los ojos de Mercedes sin que pudiera controlarlas, cayendo como una cascada de emociones reprimidas durante 35 años. «¿Por qué? ¿Por qué me abandonó?», preguntó con el dolor de una niña perdida. Elena cerró los ojos, recordando el dolor más profundo y vergonzoso de su existencia.
Era 1987. Yo tenía 34 años y estaba desesperadamente enamorada de Carlos Mendoza, el esposo de mi hermana menor, Patricia. Él trabajaba en la empresa familiar como gerente general y yo era una mujer solitaria y vacía que confundió su amabilidad profesional con amor verdadero. La voz de Elena se quebró mientras continuaba, cada palabra siendo una confesión dolorosa. Una noche de octubre, Patricia había viajado a Bogotá por asuntos de trabajo. Carlos vino a casa muy preocupado por unos contratos importantes que habían desaparecido de su oficina. Habíamos bebido vino mientras revisábamos documentos, hablamos durante horas sobre la vida, sobre sueños frustrados, sobre soledades compartidas y sucedió. Fue un error terrible, una traición imperdonable a mi hermana. Mercedes escuchaba en silencio absoluto, su mente procesando cada palabra como si fuera un rompecabezas que finalmente comenzaba a formar una imagen completa. 3 semanas después descubrí que estaba embarazada. Cuando se lo dije a Carlos, él se desesperó completamente. Se arrodilló frente a mí, me suplicó que no dijera nada, que no destruyera su matrimonio. Patricia acababa de sufrir un aborto espontáneo, hacía pocos meses, y estaba devastada emocionalmente. Si se enteraba de que su esposo había tenido un hijo conmigo. Así que me tuvo en secreto, murmuró Mercedes, comenzando a comprender la magnitud del dolor familiar. Te tuve en una clínica privada en las afueras de Medellín, lejos de todos los conocidos. Durante 3 años y 4 meses vivimos juntas en una casa pequeña que compré con mis ahorros. Fueron los años más felices y más dolorosos de mi vida. Cada día que pasaba contigo era una alegría inmensa, pero también una mentira viviente hacia mi familia. Elena tomó la mano de Mercedes con más fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer nuevamente. Patricia comenzó a sospechar algo extraño en mi comportamiento. Notó que yo había cambiado, que desaparecía por días enteros sin explicación convincente, que había una luz diferente en mis ojos. Un día de primavera me siguió hasta nuestra casa. Te vio jugando en el jardín con tu vestido azul de flores y supo inmediatamente que eras hija de Carlos. El parecido era absolutamente inconfundible. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Mercedes, aunque temía la respuesta. Patricia llegó a casa esa noche completamente destrozada. Confrontó a Carlos frente a mí en el estudio. Hubo gritos desgarradores, llantos inconsolables, acusaciones terribles que resonaron por toda la casa. Ella me amenazó con destruir mi reputación social, con contar a toda la alta sociedad de Medellín lo que había hecho. Pero lo peor, lo que me partió el corazón, fue cuando me dijo con lágrimas en los ojos que si no desaparecía para siempre de sus vidas, ella se quitaría la vida. Mercedes sintió un dolor profundo atravesar su pecho como una daga. Yo era joven, cobarde e increíblemente tonta. Creí genuinamente que lo mejor para todos era alejarme y desaparecer. Pensé que si te llevaba al hogar infantil, tendrías la oportunidad de una vida mejor, sin el peso de esa culpa familiar, sin cargar con el estigma de ser hija del adulterio. Me convencí patéticamente de que era un acto de amor maternal. Pero me abandonó, dijo Mercedes con voz rota y resentimiento. Te llevé al hogar San José una madrugada fría de diciembre. Te dije que íbamos a visitar a unos amigos especiales que querían conocerte. Cuando llegamos, tú estabas dormida en mis brazos, tan confiada y hermosa. Te dejé en una cuna nueva con una carta que había escrito con lágrimas, explicando falsamente que eras hija de padres fallecidos en un accidente automovilístico. Elena no pudo contener más el llanto que había reprimido durante décadas. Me quedé escondida en el estacionamiento durante horas interminables, observando por la ventana cómo despertabas y llorabas buscándome desesperadamente. Veía cómo estirabas tus bracitos hacia la puerta, esperando que apareciera. Fue la decisión más cobarde, egoísta y dolorosa de mi vida. Mercedes se levantó de la silla, caminando hacia la ventana como buscando aire fresco. Afuera, la ciudad bullía con vida normal mientras su mundo interior se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Qué pasó después de abandonarme?, preguntó sin voltear, su voz cargada de años de dolor reprimido. Me fui del país como una fugitiva. Viajé por Europa durante años, tratando inútilmente de olvidar tu rostro, tu sonrisa, el sonido de tu risa. Patricia y Carlos intentaron desesperadamente reparar su matrimonio destruido, pero nunca pudieron.
El fantasma de nuestra traición los perseguía constantemente. Se divorciaron 2 años después en medio de una batalla legal terrible. Él se mudó a otra ciudad y nunca más supimos nada de él. Patricia me perdonó eventualmente después de muchos años, pero nuestra relación nunca fue la misma. ¿Y usted? ¿Se casó alguna vez? ¿Tuvo otros hijos? Nunca. No pude. Cada hombre que conocía lo comparaba inconscientemente con Carlos. Cada niño que veía en la calle me recordaba dolorosamente a ti. Volví a Colombia hace 10 años para cuidar a Patricia cuando enfermó de cáncer. Murió hace 5 años perdonándome pero dejándome con el peso eterno de haber destruido 2 familias por una pasión egoísta. Mercedes se volvió para mirarla, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Sabía que yo trabajaba aquí? No tenía la menor idea. Cuando desperté del coma y vi tu rostro inclinado sobre mí, fue como ver resucitar un fantasma hermoso del pasado. Tienes los ojos expresivos de Carlos y mi nariz respingada, pero tu sonrisa es completamente tuya, única y maravillosa. En ese momento preciso, la puerta se abrió con un ruido metálico y entró el doctor Mendoza, un hombre alto y elegante, de unos 50 años, con cabello gris impecablemente peinado y una bata blanca almidonada. Señora Elena, qué maravilloso que haya despertado finalmente, dijo con una sonrisa profesional perfectamente practicada, aunque sus ojos mostraron genuina sorpresa al ver las lágrimas en ambas mujeres. «Todo está bien por aquí, Mercedes». «Sí, doctor. La señora Elena acaba de despertar hace unos minutos», respondió Mercedes rápidamente, secándose las lágrimas con discreción. El doctor Mendoza se acercó para examinar a Elena con movimientos precisos y profesionales, quien no apartó la mirada de Mercedes en ningún momento. «Es absolutamente extraordinario», murmuró el médico mientras revisaba las pupilas de Elena con una pequeña linterna. «Después de 3 meses de coma profundo, esto es casi un milagro médico. Mercedes, has hecho un trabajo verdaderamente excepcional cuidándola». «Doctor», dijo Elena con voz clara y determinada, «necesito hablar urgentemente con mi abogado. Tengo asuntos muy importantes que resolver sin demora. Señora Elena, debe descansar tranquilamente. Ha sido un shock tremendo para su sistema nervioso». «No, doctor, he perdido demasiado tiempo valioso ya». Mercedes se dirigió directamente a ella. «¿Podrías quedarte conmigo toda la tarde? Hay tantas cosas de las que necesitamos hablar urgentemente». El doctor Mendoza pareció visiblemente incómodo con la petición. «Señora Elena, quizás sería más prudente que descansara adecuadamente y que Mercedes volviera mañana para su turno regular establecido». «No», dijo Elena con firmeza inquebrantable. «Ella se queda conmigo. Es una orden directa». Después de que el doctor se retirara con evidente reluctancia, Elena y Mercedes pasaron las siguientes horas conversando intensamente. Elena le contó detalladamente sobre la historia de la familia Vázquez, sobre el imperio textil que había construido meticulosamente su abuelo inmigrante, sobre las tradiciones familiares, los secretos oscuros que guardaba cada generación y las responsabilidades que venían con el apellido. «¿Por qué me está contando todo esto ahora?», preguntó Mercedes, abrumada por tanta información familiar. «Porque quiero compensar desesperadamente todos los años perdidos. Y porque necesito urgentemente tu perdón antes de que sea demasiado tarde para ambas». «¿A qué se refiere exactamente?». Elena suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para confesar algo aún más doloroso. «El derrame cerebral que sufrí no fue una casualidad médica, Mercedes. He estado viviendo secretamente con una condición cardíaca degenerativa muy avanzada. Los médicos me dieron apenas 2 o 3 meses de vida antes del coma». Mercedes sintió que el mundo se detenía nuevamente, como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse. «¿Qué está diciendo exactamente?». «Que desperté milagrosamente para encontrarte, para pedirte el perdón que necesito y para arreglar las cosas importantes antes de irme para siempre». Esa misma tarde, Elena llamó urgentemente a su abogado personal, Aurelio Santamaría, un hombre mayor y distinguido que había manejado confidencialmente los asuntos legales de la familia Vázquez durante más de 3 décadas. «Don Aurelio», le dijo Elena cuando llegó con su maletín de cuero,
Necesito cambiar completamente mi testamento. ¿Está completamente segura, señora Elena? Después de un coma tan prolongado, quizás sería más prudente esperar algunas semanas. Estoy completamente lúcida y en pleno uso de mis facultades mentales. Quiero dejar exactamente la mitad de toda mi fortuna a Mercedes Jiménez, mi enfermera. El abogado miró sorprendido y confundido a Mercedes. Señora Elena, esa es una decisión extraordinariamente importante que requiere consideración cuidadosa. Ella es mi hija, dijo Elena con simplicidad devastadora. Mi hija biológica que abandoné cobardemente hace 35 años. Aurelio casi dejó caer sus documentos legales al suelo. Su hija, pero esto cambia absolutamente todo el panorama legal. La familia extendida, los otros herederos establecidos, la familia son mis sobrinos Roberto y Patricia, hijos de mi hermana fallecida. Ellos recibirán la otra mitad según estaba planeado. Pero Mercedes tiene derecho legítimo a su parte como mi sangre directa. Esa noche, mientras Mercedes cuidaba a Elena en el silencio hospitalario, hablaron extensamente sobre el bebé de Mercedes. «Háblame de mi nieto», dijo Elena con ternura maternal que nunca había podido expresar. Mercedes le mostró múltiples fotos en su teléfono móvil. Se llama Santiago. Tiene 6 meses exactos. Es absolutamente el amor de mi vida. Pero su voz se quebró dolorosamente. Necesita desesperadamente una cirugía del corazón que cuesta 200 millones de pesos. He estado trabajando día y noche durante meses, pero jamás podré reunir esa cantidad astronómica. Elena tomó la mano de Mercedes con determinación férrea. Ya no tienes que preocuparte por eso ni un segundo más. Mañana mismo voy a transferir personalmente todo el dinero necesario para la cirugía completa. No puedo aceptar semejante generosidad. Por supuesto que puedes y debes aceptarlo. Es mi responsabilidad sagrada como abuela. Es literalmente lo mínimo que puedo hacer después de haberte fallado tan miserablemente como madre. Los días siguientes fueron intensamente transformadores para ambas mujeres. Elena experimentó por primera vez en décadas la verdadera felicidad materna. Cada mañana despertaba emocionada por ver a Mercedes y conocer más detalles íntimos sobre su vida. Le fascinaba escuchar historias detalladas sobre la infancia de Mercedes en el hogar infantil, sobre cómo había luchado heroicamente para convertirse en enfermera profesional, sobre los innumerables sacrificios que había hecho para criar sola a Santiago con dignidad. «Eres infinitamente más fuerte y valiente de lo que yo fui jamás a tu edad», le decía Elena con admiración genuina. Mercedes, por su parte, descubría la sensación completamente nueva y extraña de tener una madre verdadera. Por primera vez en su vida, alguien se preocupaba por ella de manera completamente incondicional. Alguien quería conocer cada detalle minúsculo de su día. Alguien la miraba con el amor puro y desinteresado que solo una madre puede dar. Me siento como si hubiera estado perdida en un desierto emocional toda mi vida y finalmente hubiera encontrado mi oasis, le confesó Mercedes una tarde lluviosa. Esa es exactamente la misma sensación que tengo estos días, respondió Elena con lágrimas de felicidad, como si hubiera estado vagando en la oscuridad más absoluta durante 35 años y finalmente hubiera encontrado la luz que buscaba. Elena pidió insistentemente conocer a Santiago en persona. Cuando Mercedes trajo al bebé al hospital al día siguiente, Elena se emocionó hasta las lágrimas más profundas. «Es absolutamente hermoso», susurró, acariciando suavemente la mejilla sedosa del pequeño. «Tiene exactamente tus ojos expresivos y parece tener el carácter decidido de los Vázquez». Santiago sonrió angelicalmente al ver a Elena, como si reconociera intuitivamente el vínculo sanguíneo que los unía misteriosamente. Elena sacó cuidadosamente de su cartera una fotografía antigua y amarillenta. «¿Sabes algo? Tengo una foto tuya cuando tenías exactamente su edad. Son absolutamente idénticos». Mercedes estudió la fotografía con asombro y luego miró a su hijo y cualquier duda microscópica que pudiera haber tenido sobre la veracidad de las palabras de Elena se desvaneció completamente. «Es verdad», murmuró con voz quebrada, «realmente somos familia de sangre». Pero su momento de felicidad pura se vio brutalmente interrumpido al 5.º día.
cuando Roberto y Patricia, los sobrinos de Elena, llegaron al hospital acompañados sospechosamente del doctor Mendoza. Roberto era un hombre de 40 años impecablemente vestido, con la arrogancia típica y fría de quien había crecido en la riqueza sin esfuerzo. Patricia, de 35 años, tenía la belleza artificial de su clase social y una mirada calculadora que inmediatamente puso muy nerviosa a Mercedes. «Tía Elena», dijo Roberto con tono aparentemente preocupado pero claramente condescendiente, «estamos extremadamente inquietos por tu bienestar. El doctor Mendoza nos ha informado que has tomado decisiones muy importantes y precipitadas desde que despertaste. Mi mente está perfectamente clara y mis facultades completamente intactas», respondió Elena con firmeza, aunque Mercedes notó que su voz temblaba ligeramente. «El doctor Mendoza nos ha explicado profesionalmente que después de un coma tan prolongado, es perfectamente común que los pacientes experimenten confusión temporal significativa», dijo Patricia con una sonrisa completamente falsa. «Cambiar drásticamente tu testamento para incluir a una completa desconocida». «Mercedes no es una desconocida en absoluto», interrumpió Elena categóricamente. «Es mi hija biológica». El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Roberto y Patricia intercambiaron miradas de incredulidad total y algo mucho más peligroso, miedo puro, miedo de perder la herencia multimillonaria que habían dado por completamente garantizada toda su vida. «Tía, todos sabemos perfectamente que nunca tuviste hijos», dijo Patricia con voz tensa y controlada. «Toda la familia extendida lo sabe desde siempre. Mercedes es hija mía y de Carlos Mendoza, tu padre, Patricia». La revelación devastadora cayó como una bomba nuclear en la habitación. Patricia palideció hasta volverse casi transparente, mientras Roberto se quedó completamente boquiabierto. Eso es absolutamente imposible», susurró Patricia, su voz quebrándose peligrosamente. Mamá nunca nos dijo nada. Tu padre y yo tuvimos una aventura apasionada en mí. Mercedes nació de esa relación prohibida. Tu madre Patricia lo sabía perfectamente, y por eso tomé la decisión cobarde de alejarme y dar a Mercedes en adopción. Patricia comenzó a temblar violentamente, no solo de shock emocional, sino de una furia creciente y descontrolada. «No, no puede ser cierto. Estás mintiendo descaradamente. El coma te ha confundido la mente completamente». Elena, con manos temblorosas pero absolutamente determinadas, sacó de su cartera la fotografía antigua de Mercedes bebé. «Esta es Mercedes cuando tenía exactamente 6 meses. Miren esta foto y después observen las fotos del bebé de Mercedes. El parecido familiar es completamente inconfundible para cualquiera con ojos». Roberto tomó la foto con manos temblorosas y la estudió minuciosamente junto con Patricia. Por más que quisieran negarlo desesperadamente, la semejanza era absolutamente imposible de ignorar. Los ojos, la forma de la nariz, la expresión facial, era claramente la misma línea genética inconfundible. Aunque esto fuera completamente cierto», dijo Roberto con voz tensa y peligrosamente controlada, «no cambia el hecho fundamental de que esta mujer apareció convenientemente en tu vida justo ahora, inmediatamente después del coma. Es una coincidencia demasiado perfecta y conveniente. El destino tiene formas absolutamente misteriosas de arreglar las cosas que quedaron dolorosamente pendientes en la vida», respondió Elena con sabiduría. «¿O no será más bien que las personas oportunistas y sin escrúpulos tienen formas extremadamente inteligentes de manipular situaciones vulnerables y aprovecharse de ancianos confundidos?», replicó Patricia con veneno puro en la voz, mirando directamente a Mercedes con odio absoluto. Mercedes, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio tenso, finalmente encontró su voz. «Yo no sabía absolutamente nada sobre la identidad de mis padres biológicos antes de trabajar aquí. No tengo ninguna manera posible de haber investigado la historia personal de la señora Elena, porque ni siquiera sabía que era adoptada hasta que ella me lo reveló ayer». «Por supuesto que eso dirías exactamente», murmuró Roberto con desprecio absoluto. «Las mentiras elaboradas salen muy fácil cuando hay cientos de millones de pesos en juego». Elena se incorporó en la cama con dificultad física pero con una dignidad férrea e inquebrantable.
No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que ataquen a mi hija de esta manera tan despreciable. Roberto, Patricia, entiendo perfectamente que esto es un shock emocional tremendo para ustedes, pero Mercedes tiene derecho legítimo a conocer su herencia tanto como ustedes. «Su herencia», exclamó Patricia, perdiendo completamente toda compostura elegante. «Tía, esa fortuna ha estado en nuestra familia durante generaciones enteras. Nosotros crecimos esperándola, planificando nuestras vidas completamente alrededor de ella. Y Mercedes es parte legítima de esa familia, les guste o no les guste». El doctor Mendoza, que había permanecido estratégicamente en silencio observando toda la situación explosiva, finalmente decidió intervenir calculadamente. «Señora Elena, como su médico personal responsable, debo insistir en que toda esta agitación emocional extrema no es para nada buena para su condición cardíaca delicada. Necesita descansar tranquilamente de inmediato». Elena miró al médico con una nueva y profunda desconfianza creciente. «Doctor Mendoza, ha estado discutiendo confidencialmente mi condición médica específica con mi familia sin mi autorización explícita». El doctor Mendoza se puso visiblemente nervioso y comenzó a sudar. «Solo he compartido la información estrictamente necesaria para su cuidado médico apropiado, incluyendo específicamente el hecho de que mi condición cardíaca es completamente terminal». Roberto y Patricia intercambiaron una mirada cómplice que definitivamente no pasó desapercibida para Mercedes. Era absolutamente claro que sabían exactamente cuán grave y terminal era la condición